Esa tarde de domingo, todo cambió de repente cuando llamaron a la puerta del baño, y lo que ocurrió a continuación me tomó por sorpresa. Un domingo común y corriente, de esos que te sumergen en una ilusoria tranquilidad. El sol brillaba en lo alto del cielo, filtrando suaves rayos a través de las cortinas de nuestra humilde vivienda en las afueras, generando una sensación de calidez abrumadora. Los domingos tranquilos siempre han sido mi momento de descanso, de desconectar de la semana y sumergirme en mis pensamientos o disfrutar de un videojuego. Sin embargo, el domingo pasado fue distinto, a pesar de que no lo noté. Después de organizar el almuerzo, fui al baño y me quedé un rato allí. ¿Conoces esa sensación de anhelar un instante de paz y tranquilidad solo para ti? Disfrutaba explorando mi teléfono, a veces jugando algún juego y simplemente disfrutando de estar a solas. Siempre consideré el baño como mi refugio personal, un espacio donde podía desconectarme de todo y dedicarme un instante para relajarme. No me imaginaba que aquella tarde tranquila y sin contratiempos iba a cambiar inesperadamente en el momento en que me encontraba allí. Mientras revisaba mi celular, escuché levemente el sonido de pasos en el pasillo. Al principio no le di importancia. En nuestra vivienda, solían escucharse diversos sonidos cotidianos: el crujir de las tablas del suelo, el zumbido del frigorífico, la lejana melodía del televisor en la sala de estar. Sin embargo, estos pasos tenían un matiz especial, una intencionalidad palpable. Mostraban una actitud gentil pero firme. Justo enfrente de la entrada del baño se detuvieron y enseguida se escuchó el golpe. El impacto no requería atención inmediata. Ninguna de las cosas que vociferó se materializó en ese instante, pero resultó lo bastante peculiar como para detenerme un momento. La voz de mi madre continuaba sonando excesivamente alegre. Me preguntó si estaba cerca al ver la puerta cerrada. Le respondí que saldría en breve. A la derecha, contestó que su voz seguía siendo un tanto brillante en exceso. Tómate tu tiempo. El arte sonoro. Oí cómo se alejaban sus pasos por el pasillo y regresé a mi teléfono intentando no prestar atención a la peculiar situación. Mi madre no solía supervisar mi higiene personal. No solíamos requerir informes continuos sobre nuestra ubicación o actividades dentro de la familia. Sin embargo, en el día de hoy, de repente sintió la urgencia de acercarse y saludar desde la puerta de forma inusual. Sin embargo, no merecía la pena darle muchas vueltas a la cabeza, al menos eso creí en ese momento. Los minutos transcurrieron y la calma regresó. La vivienda logró protegerse del viento que de vez en cuando rozaba suavemente los cristales. Intenté calmarme, pero algo acerca de ese impacto persistía en mi mente posterior. Mi madre no se comportaba de la manera habitual. Aunque no había actuado de manera incorrecta, su forma de hablar me había tomado por sorpresa. Intenté deshacerme de la creciente sensación de inquietud moviendo la cabeza de un lado a otro. Quizás simplemente se encontraba de buen ánimo. Me dije que quizás quisiera abordar un tema más adelante, o simplemente estaba tomando nota. A pesar de todas las explicaciones que pude encontrar, no logré eliminar del todo la sensación de extrañeza. Justo cuando empezaba a calmarme, escuché sus pasos acercarse de nuevo. Mostraban una velocidad menor y una actitud más indecisa. Mi corazón latía rápido sin motivo aparente. Una vez más, ella se encontraba de pie frente a la puerta, preguntándose por qué todo parecía estar en orden. En esta ocasión, su tono de voz se tornó más sosegado, casi titubeante. Asentí indicando que mi voz se quebró un poco. Estaré de camino en poco tiempo. Se produjo un momento de silencio, un instante de quietud que se alargó más de lo debido antes de que ella respondiera adecuadamente, sin cambiar de posición. Escuché la parada justo afuera de la puerta, lo que hizo que mi corazón empezara a palpitar en mi pecho. La razón detrás de mi nerviosismo era desconocida, sin embargo, era evidente que la tensión en el ambiente iba en aumento. Me levanté y me observé en el espejo. Mi apariencia era idéntica. El pelo alborotado, llevaba la misma sudadera con capucha y todo parecía igual. Sin embargo, el ambiente en la habitación era diferente. En el aire flotaba algo pesado e inquietante, sin mostrar señales de tranquilizarse, tras lo que pareció ser un tiempo interminable. Por fin pude oír el sonido de sus pisadas. Caminé de nuevo por el pasillo para tomar un respiro. No me percaté de que había estado manteniendo mi postura relajada, aunque la intranquilidad persistía, por lo que decidí dirigirme al baño y salpicarme un poco de agua en la cara, como si eso pudiera eliminar la extraña tensión que sentía sobre mí. El agua estaba helada al tocar mi piel, sin embargo,
Apenas me sequé la cabeza con una toalla que me rodeaba, zona de la cintura. Al abrir la puerta del baño, me adentré en el pasillo. A pesar de que los cuadros habituales colgaban en las paredes y la luz tenue seguía entrando por las ventanas, una extraña inquietud me invadió al percibir un sutil cambio en la atmósfera de la casa. Todo lucía como de costumbre, pero algo no encajaba. Recorrí el corredor descalzo, sintiendo como mis pies se deslizaban con delicadeza sobre el suelo de madera. Me dirigí al cuarto de mi madre. Al cerrarse la puerta como era habitual, me encaminé hacia mi cuarto al final del pasillo, pero al escuchar mi nombre pronunciado desde el pomo, detuve mi paso. Llamó mi interés algo. La puerta se convirtió en un frasco, emitiendo un único sonido, pero lo bastante intenso como para provocar un sobresalto en mi corazón. Nunca he logrado superar a mi madre. Ingresé a mi cuarto sin solicitar permiso en ningún momento. Con cautela, abrí la puerta despacio, con la esperanza de ver a alguien al otro lado. Sin embargo, la habitación estaba desocupada. Todo se encontraba en su sitio. La ropa de mi cama estaba ordenadamente colocada sobre la silla en la esquina, mientras que mi escritorio exhibía un caos de papeles y objetos variados, aunque algo más llamaba mi atención, algo que no lograba identificar completamente. El suave olor de su fragancia flotaba en el ambiente, el aroma de mi madre era delicado, apenas perceptible, pero lo bastante para corroborar mis sospechas de que ella había pasado por aquí. ¿Cuál era la razón detrás de sus acciones y en qué había estado ocupado? Mientras estaba en el borde de la cama, mi mente iba a 1000 por hora. Quizás acababa de entrar para organizar o tal vez necesitaba algo de mi habitación, aunque no tenía sentido. Nunca llevó a cabo esa acción, lo cual generó más confusión al no mencionarla al llamar a la puerta del baño anteriormente. Tumbado en la cama, observaba el techo, intentando encontrarle sentido a todo a medida que reflexionaba más sobre ello. Tenía más interrogantes sobre su entrada silenciosa a mi habitación, su presencia callada afuera del baño y la sensación de que ocultaba algo, pero la narración no concluyó con la caída de la tarde. Mientras caminaba, me sorprendí reviviendo los sucesos una y otra vez en mi mente, intentando comprender la extraña tensión que había surgido entre nosotros. Algo sucedía, algo que no lograba identificar claramente, y a pesar de intentar restarle importancia, no podía evitar sentir un presentimiento inquietante, como si se avecinaran cambios significativos en los próximos días. Los encuentros inusuales en el baño no eran en absoluto habituales. Se produjo una alteración en la atmósfera entre mi madre y yo, la cual no logré comprender completamente. No se trató de una pelea o un debate intenso. Sin embargo, existía una frontera invisible que aparentemente habíamos traspasado, y ninguno de nosotros fue consciente de ello. Tenía dudas sobre la forma de abordar el tema, si debía mencionarlo o si valía la pena intentarlo. Sin embargo, permaneció entre nosotros una tensión sutil pero inequívoca, como si aguardara algo, lo cual desencadenó pequeños gestos, como su mirada intensa al entrar en la habitación. Me sorprendía al pillarla observándome de cerca y luego desviaba la mirada rápidamente, aparentando ocuparse en otra cosa, o como parecía acercarse más, siempre hallando motivos para coincidir en la misma habitación, de modo que cada vez que intentaba estar a solas, ella aparecía. Mientras me encontraba en la sala de estar, a veces cocinando en la cocina, otras veces tomándome un refrigerio, e incluso doblando la ropa en el sofá mientras jugaba videojuegos. Al principio intenté no prestarle atención, pensando que era simplemente una casualidad. Quizás simplemente deseaba compartir más momentos juntos, o quizás tenía algo en su mente y no sabía cómo abordarlo. A medida que avanzaba la situación, resultaba cada vez más claro que no se trataba únicamente de una casualidad. Había una causa oculta, algo que ninguno de nosotros estaba listo para confrontar. Una noche, nos encontrábamos en el sofá viendo la televisión. La tenue luz de la pantalla parpadeaba en la oscuridad de la sala de estar, y solo se escuchaban los graves murmullos del programa y el ocasional tintineo del hielo en su vaso. Intentaba enfocarme en el espectáculo, pero mi mente no dejaba de regresar a cómo estaba sentada a mi lado, más cerca de lo habitual, tan cerca que podía percibir el calor que emanaba de su cuerpo, lo cual hizo que mi corazón empezara a latir más rápido y no lograba comprenderlo. ¿Cuál fue la razón de su falta de palabras? Hizo un comentario esporádico sobre el programa, pero cada una de sus palabras sonaba más cargada. Al notar algo detrás de aquello, mantuve mi mirada en la pantalla. Solo podía concentrarme en la distancia entre nosotros, o más bien en la ausencia de espacio que me incomodaba cada vez que su brazo rozaba el mío.
Me cuestionaba por qué de repente estaba tan atento a cada mínimo gesto que realizaba mientras los créditos avanzaban y el programa llegaba a su fin. Experimenté un alivio abrumador. Quizá fue él, la presión de permanecer tan cerca por tanto tiempo, pero estaba preparada para incorporarme y crear algo de separación entre los dos. Justo cuando me disponía a apagar la televisión con el control remoto, ella pronunció unas palabras. ¿De verdad has aumentado tu estatura?, expresó en voz baja, con un tono casi reflexivo. Con el control remoto en mi mano, me sentí indecisa sobre qué hacer. Asentí mientras susurraba de reojo. La forma en que me observaba provocaba que mi estómago se revolviera como si fuera la primera vez que me veía. No solo en calidad de hijo, sino también como otra persona, alguien de mayor edad. Se produjo un extenso momento de silencio, tras ese incidente con el individuo que provocó que mis manos. Transpiré, me encontraba indeciso sobre las palabras adecuadas y percibí que era un error quedarme callado. Antes de tener la oportunidad de reflexionar, ella llevó a cabo una acción inesperada de forma pausada. Ella alargó su brazo y colocó su mano sobre la mía. Experimenté una sensación delicada, pero parecía que una descarga eléctrica recorrió mi aliento atrapado en la garganta y en mí. Mi reacción inicial fue distanciarme, sin embargo, no lo logré, me resultó imposible. Me limité a tomar asiento en ese lugar. Mi corazón acelerado se congeló cuando sus dedos se entrelazaron suavemente con los míos, de los cuales me siento orgulloso. En la habitación en calma, su voz apenas perceptible fue susurrada hacia ti. Antes de retirarlo lentamente, su mano se detuvo por un instante más, dejando un ambiente frío, una sensación de ausencia en el lugar donde solía sentir su calor. Al final, solté un suspiro, a pesar de que mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Agradezco, pude expresar, aunque las palabras resonaron vacías a mis oídos. Regresé a ver la televisión, pero en realidad ya no le prestaba atención. Trataba de encontrarle sentido a lo ocurrido mientras mis pensamientos se agolpaban en mi mente. Era consciente de su mirada fija en mí, observando detenidamente cada parte de mi rostro, aunque no logré reunir el valor para enfrentarla con la mirada. Después de levantarse de golpe y romper el silencio que nos envolvía como un manto pesado, me retiro a descansar. Comunicó que su voz estaba regresando a su tonalidad normal. Era como si todo siguiera igual, como si no hubiéramos traspasado un límite que ninguno de los dos comprendiera. Saludos, navegante, que tengas una excelente noche. Mientras seguía observando la pantalla, intentaba asimilar rápidamente todo al escuchar sus pasos. Dirígete hacia el pasillo para salir. Un suspiro se me escapó. Pasé por alto el hecho de que había estado considerando mi mente como un caos desorganizado, lleno de incertidumbre, interés y otros aspectos que prefería ignorar. ¿Cuál era el motivo de haber elegido ese lugar para sentarme? ¿Cómo es posible que no hubiera retirado mi mano? ¿Cuál era su estado emocional en ese momento? Como si esto fuera tan solo el principio, los días que siguieron resultaron incómodos, por decirlo de alguna manera. Me aseguré de no quedarme a solas con ella, buscando maneras de permanecer en mi habitación o salir de casa siempre que fuera posible. A pesar de todos sus esfuerzos, trata de evitarla. Era imposible evadir la tensión que flotaba entre nosotros, semejante a una sombría neblina que ocupaba mis pensamientos constantemente. En el sofá, recordaba cómo su mano se había entrelazado con la mía y cómo su voz sonaba tan cercana. Más tarde, todo se volvió más intenso durante la noche. Llegaba la noche y me encontraba intentando completar ciertas labores cuando escuché un golpe en la puerta. En el momento en que gritaba, mi corazón se aceleró al verla entrar. Al ingresar, mostraba cierta falta de confianza, algo poco común en su actitud. Hola. En la entrada, con tono apenas audible, parecía indecisa sobre si debía adentrarse por completo en la habitación. Por un instante, vacilé en quedarme a solas con ella, percibí algo adentrándose en el garaje. A pesar de la peligrosidad del lugar, no podía negarlo rotundamente, recordaba claramente haber estado presente. Avanzando por el pasillo, noté que el garaje estaba frío y apenas iluminado. La sola iluminación provenía de una única bombilla en lo alto. Me condujo hacia un montón de cajas, comentando acerca de la urgencia de ordenarlas, aunque su voz sonaba lejana. Mi atención se centraba en la sensación de electricidad en el aire entre nosotros mientras estábamos juntos. Mientras trasladaba las cajas, percibía cómo la distancia entre nosotros disminuía sin necesidad de acercarnos físicamente.
La sensación de una conexión invisible entre nosotros era tan fuerte que resultaba imposible ignorarla, sin importar cuánto lo intentara. Resultaba cada vez más difícil negarlo. Observé de reojo y nuestros ojos se cruzaron brevemente. Sin embargo, en ese instante fugaz, todo se transformó. En sus ojos se reflejaba algo frágil y sincero, provocando un repentino revuelo en mi estómago. Se acercó un poco más. Al sentir su mano cerca de la mía, experimenté una descarga que recorrió todo mi ser. Quedé paralizado, sin saber cómo reaccionar, mi mente insistiéndome en retroceder y encontrar las palabras adecuadas para detener la situación, pero permanecí inmóvil. Un incómodo y denso silencio se prolongó, hasta que, con voz apenas perceptible, confesó: «He tenido tu imagen en mi mente constantemente». En mi pecho, mi corazón palpitaba con intensidad, sin saber cuál sería mi reacción. Cuando intenté hablar, las palabras quedaron atrapadas en mi garganta, sin poder salir. Me resultaba difícil respirar, mi mente estaba bloqueada y, de repente, sin darme cuenta de la situación, ella se inclinó. En un abrir y cerrar de ojos, el espacio que nos separaba se esfumó, y experimenté su respiración sobre mi piel tibia y suave. En el instante en que sus labios estaban cerca de los míos, mi mente se quedó en blanco y todo lo demás desapareció. Era incorrecto, tenía plena conciencia de ello. A pesar de estar en error, resultaba imposible frenar el curso de los acontecimientos. Los instantes posteriores ya no parecían claros, sino difusos, como si el tiempo se hubiera detenido, dejándome atrapado en este momento concreto, donde todo ocurría a gran velocidad, pero al mismo tiempo, no lo bastante rápido. Con su cara tan próxima a la mía, sentí su aliento cálido en mi piel, y por vez primera, dudé de la realidad de todo. Mis ideas estaban confusas. Un enredo de sentimientos confusos, que ni siquiera logré empezar a ordenar. Tenía la certeza de que algo inevitable estaba por ocurrir, sin posibilidad de evitarlo. Miró fijamente mis ojos, en busca de alguna señal, algún tipo de aprobación que no sabía si estaba preparado para conceder. Antes de que pudiera siquiera reflexionar, ella se acercó, con la intención de decir algo, pero se detuvo justo antes, y el silencio llenó la habitación, temblorosos. Sin lugar a dudas, aquello era completamente distinto a cualquier experiencia previa que hubiera experimentado. Una sensación de tensión recorrió todo mi ser al enfrentarme de lleno con la cruda realidad del instante. Sin embargo, no me distancié, no logré hacerlo. Existía algo. Es realmente atractivo. Una tensión inexplicable colgaba en el ambiente, como si ambos estuviésemos evitando una conversación pendiente. Me dejó inmóvil. Estuvo solo, tan solo por un instante. Sin embargo, en ese instante, todo en su entorno pareció transformarse por completo. Desaparecimos el garaje, las cajas y el frío del aire. Ya no tenía importancia alguna. La sensación de sus labios rozando los míos era suave pero abrumadora, como si fuera algo que había estado anhelando sin darme cuenta. En ese momento, apartó sus ojos, los cuales estaban llenos de emoción. No logré encontrar el temor, la incertidumbre, quizás incluso el remordimiento. Sin embargo, en ese momento, antes de que pudiera articular palabra, antes de que pudiera asimilar lo ocurrido, ella volvió a besarme. En esta ocasión, no hubo dudas. Se tornó más profundo, con una intensidad mayor, y de repente todo adquirió una sensación de mayor autenticidad, más riesgosa. Experimenté cómo mi corazón resonaba con tanta intensidad en mis oídos, lo cual me hizo pensar que ella también era consciente de ello. Sin embargo, no me distancié, sino que me descubrí a mí mismo, encontrando consuelo en el beso. Mientras intentaba comprender lo que ocurría, mi cabeza no dejaba de dar vueltas. La barrera que nos separaba parecía desvanecerse de repente, sumergiéndonos en un momento de intensidad del cual no había escapatoria. A medida que transcurría el tiempo, nuestras respiraciones se volvían más rápidas. Una extraña sensación de desesperación se apoderó de mí, aferrándose con fuerza como si temiera liberarme, como si anhelara esto tanto como yo, aunque ahora no es momento de reflexionar sobre ello. No dispongo de tiempo para dudar de las emociones que brotan en mi interior. Me encontré atrapada en un torbellino de emociones repentinas, sin poder hacer nada más que dejarme llevar. De repente, sin avisar, retrocedimos tropezando desde el garaje hasta la casa. Ambos guardaron silencio. El silencio que reinaba entre nosotros era tan intenso que parecía anticipar lo que sucedería a continuación. Ninguno de los dos se atrevió a expresarlo en público.
Finalizamos en la sala de estar de la misma manera. En el sitio donde todo había empezado, la suave luz del televisor creaba sombras alargadas en la habitación, lo que aumentaba la sensación de irrealidad. Cuando ella se acercó a sus ojos, mi corazón empezó a latir más rápido y esa sensación nunca desapareció. Pude percibir la tensión en el ambiente, densa y evidente, como si todo estuviera en vilo, aguardando lo que estaba por ocurrir. Una vez más, su mano halló la mía, con los dedos entrelazados de una forma que resultaba ajena y conocida a la vez. En sus ojos se vislumbró un instante de indecisión, una chispa de incertidumbre, que se desvaneció velozmente al tomar una decisión. Una vez más, sus besos se unieron a los míos con una intensidad que no había experimentado previamente. La cercanía entre nosotros era desconcertante, provocando un torbellino de pensamientos difíciles de ordenar, fundiéndose el uno con el otro en un mar de sensaciones confusas. En aquel instante, las circunstancias eran distintas, actualmente son más profundas, más definidas. Después de eso, pareció desvanecerse. La duración de nuestra conexión, inmersos el uno en el otro, era incierta, atrapados en un instante que parecía irreal y predestinado. No existía reflexión ni análisis, únicamente pura emotividad. Cada vez que respiraba o se movía, parecía acercarse a un lugar desconocido. Sin embargo, ninguno de los dos se detuvo. En cierto momento, estábamos sentados en el sofá, con la suave tela debajo de nosotros. Un marcado contraste frente a la emotividad del instante. El ritmo de todo era vertiginoso, pero al mismo tiempo, la sensación era de una lentitud abrumadora, como si el tiempo se hubiese alterado. Nunca se separaron sus labios de los míos, y experimenté la carga de todo lo que callábamos oprimiéndonos. Eso ocurrió, estaba en desarrollo, y ya no era algo del cual pudiéramos distanciarnos. Sin embargo, a pesar de todo lo que ocurría, había una parte de mí que no lograba entender completamente cómo habíamos alcanzado esta situación. La rapidez con la que las circunstancias han evolucionado es sorprendente. Era consciente de que estaba equivocado, lo tenía claro, pero en medio de la situación, ninguna de esas cosas parecía tener importancia. Lo fundamental era cómo su contacto hacía que mi piel reaccionara. Sentía un cosquilleo cada vez que sus besos y caricias me hacían estremecer con una corriente eléctrica. Una vez que habíamos rebasado un límite insuperable, no había posibilidad de retroceder, aunque en ese instante no parecía un error. Parecía algo que habíamos estado evitando cuidadosamente durante un tiempo, quizás incluso semanas enteras. Y en ese preciso momento, eso estaba ocurriendo. Era imposible frenarlo. Permanecimos en ese lugar sin saber por cuánto tiempo, sumergidos en nuestra conexión. El transcurrir del tiempo ya no parecía tener importancia. Quizá transcurrieron unos minutos o tal vez varias horas. Lo único que tenía claro era que al final, al retroceder exhausto, mi mente bullía con una multitud de pensamientos. Sin embargo, ninguno de esos pensamientos logró controlar la atracción que aún sentía por ella. Con una mirada llena de diversas emociones, ella me observó detenidamente, y me resultó imposible descifrar lo que realmente sentía en ese instante. Ambos nos observamos, intentando recobrar el aliento y dar significado a lo ocurrido recientemente. Antes de poder articular una palabra, antes de poder encontrar las expresiones adecuadas, ella volvió a besarme. No se parecía a los besos anteriores. Esta vez fue más delicado, más pausado, impregnado de una sensación extraña nos envolvía, difícil de explicar, pero claramente presente. Parecía que ella intentaba comunicarse conmigo de una manera silenciosa, buscando que comprendiera lo que ninguno de los dos se atrevía a expresar abiertamente. En el instante en que percibí su presencia, sus manos se deslizaron suavemente hacia mi cintura, atrayéndome hacia él, a la vez que el beso se volvía más apasionado, el ambiente se cargaba de emoción, con la solemnidad del momento en que se unieron en un compás sosegado. Mientras nos sumergíamos en nuestra mutua compañía, el mundo exterior quedaba en el olvido, no de manera apresurada, sino colmado de una ternura que aceleraba mi corazón, una conexión que resultaba conocida y novedosa al mismo tiempo. Sentí una reconfortante calidez al tener su cuerpo cerca del mío. Por primera vez en mucho tiempo, experimenté una sensación de plenitud y presencia total. Compartimos un instante de silencio que parecía más denso que cualquier palabra, sin necesidad de palabras para expresar lo que acababa de ocurrir. Las emociones que nos envolvían eran indescriptibles, como una tormenta que nos rodeaba en silencio. Permanecimos juntos, en silencio, con una atmósfera densa de palabras no dichas.
con el transcurrir de la noche, la fuerza del instante se fue desvaneciendo, dando paso a una calma silenciosa y serena. Sentí su cabeza descansando en mi hombro, su respiración era pausada y constante. Por fin, mi mente empezó a tranquilizarse después de tanto tiempo. A pesar de que la calma nos envolvía, intuí que todo cambiaría para siempre. Una vez más, habíamos traspasado un límite infranqueable, adentrándonos en un terreno para el cual ninguno de nosotros estaba preparado. A pesar de que la noche podría haber concluido en silencio, la verdad no dicha pendía pesadamente entre nosotros. Sin embargo, este no era el desenlace, ni mucho menos. Siempre hay consecuencias, pero en ese preciso instante, mientras nos sentábamos juntos bajo la tenue luz de la sala, nada de eso parecía relevante. Lo único que importaba era que algo había sucedido, algo había cambiado y ya no había marcha atrás durante el resto de la noche. Pasó en un borrón de momentos tranquilos, un torbellino de emociones, y todo que no podíamos controlar. No hablamos de lo que había sucedido, pero era innegable que todo había sucedido y lo habíamos dejado. No tenía sentido, no explicaba la avalancha de sentimientos o las decisiones que tomamos, simplemente existió en el silencio dejando que el peso de la noche se asentara a nuestro alrededor, ambos plenamente conscientes de que mañana traería su propio conjunto de desafíos, su propio conjunto de preguntas que no estábamos listos para enfrentar, pero por ahora en silencio de la noche todo lo que importaba era esto, todo lo que importaba, era a la mañana siguiente, llegó demasiado pronto. Me desperté con la suave luz que se filtraba. Las cortinas que iluminaban la tranquila sala de estar donde había pasado la noche, contrastaban con la quietud de la habitación. Contra el torbellino de emociones de la noche anterior hizo que la realidad de todo se hundiera aún más en mi mamá. Ya no estaba allí en algún momento, ella debió haberse ido, pero el peso de su presencia persistió como una sombra colgando sobre mí. Me senté lentamente los eventos de la noche anterior, volviendo corriendo como un maremoto abrumador e inevitable. Capaz todo había cambiado entre nosotros y no había escapatoria. No podía fingir que no sucedió. No podía actuar como si la vida fuera a volver a ser como era antes de que el silencio en la casa fuera casi asfixiándome. Me levanté y caminé hacia la cocina, medio esperando encontrarla, tal vez haciendo el desayuno, tal vez esperándome como si nada hubiera pasado, pero la habitación estaba vacía, la casa se sintió vacía y por un breve momento no estuve seguro si eso fue un alivio u otra capa de tensión para agregar a la pila, y me serví un vaso de agua, el líquido frío sin hacer nada para calmar la tormenta dentro de mí. Mi mente estaba haciendo un desastre de pensamientos enredados que parecía que no podía desenredar. ¿Qué habíamos hecho? ¿Iba a suceder ahora? Las preguntas eran interminables y no tenía una sola respuesta. No pasó mucho tiempo antes de que le escuchara. Pasos en el pasillo, suaves pero inconfundibles. Mi corazón dio un vuelco mientras me volví para verla parada allí, su expresión ilegible. Por un momento ninguno de los dos habló, el aire entre nosotros estaba espeso con el peso de las palabras tácitas, la tensión. Buenos días, palpables. Ella finalmente dijo, su voz tranquila, mañana casi vacilante. Le respondí que se me secaba la garganta, que la palabra salía más tensa de lo que pretendía. Quería decir algo más para preguntarle qué estaba pasando en su cabeza, pero las palabras no llegaban. Crudo, demasiado frágil. Nos quedamos allí por lo que se sintió como una eternidad sin que ninguno de nosotros supiera cómo navegar las secuelas de lo sucedido. Fue como si ambos estuviéramos atrapados en un momento que no sabíamos cómo superar, el silencio que se extiende cada segundo, más pesado que el anterior. Finalmente ella rompió el silencio en el que he estado pensando. Anoche ella dijo que su voz era constante, pero ella ojos traicionando la incertidumbre que ella sentía por lo sucedido. Tragué con fuerza, me apretando el pecho. Esta era la conversación que había estado temiendo y sin embargo era inevitable. No podíamos ignorarlo, no podíamos fingir que nada había cambiado. Sí, logré decir, mi voz apenas por encima de un susurro. Yo también. Hubo una larga pausa y pude ver la confusión en sus ojos. La forma en que luchaba por encontrar las palabras adecuadas para dar sentido a algo que no tenía sentido, cualquier sentido en absoluto. No sé cómo llegamos aquí. Ella admitió que su voz se quebraba solo. Un poco. No sé qué significa nada de esto. Tampoco sabía todo lo que sabía. Era que algo había cambiado entre nosotros. Algo que no se podía deshacer. Tampoco lo dije honestamente. Pero no podemos fingir que no somos nada. Sucedió que ella asintió lentamente con los ojos sin dejar los míos. Sé que susurró. No quiero que la admisión quede suspendida en el aire entre nosotros, pesada y cargada de lo que significa que ambos estábamos al borde de algo, algo que no entendíamos completamente. Pero no había volviendo ahora, la línea se había cruzado y si queríamos o no tuvimos que enfrentar lo que viniera después. Simplemente no sé qué hacer ahora.
ahora dije mi voz temblorosa. Todo se siente tan diferente. Ella suspiró pasando una mano por su cabello. Es diferente, ella estuvo de acuerdo. Pero vamos a descubrirlo, tenemos que sus palabras, aunque estaban destinadas a ser reconfortantes, no lo hicieron, mucho para calmar la tormenta que se desata dentro de mí. No había una hoja de ruta para esto de ninguna manera, para predecir lo que sucedería a continuación. Todo lo que sabía era que habíamos entrado en algo mucho más complicado que cualquiera de los dos había anticipado, que el día pasaba en una extraña bruma. Ambos pasamos por el movimiento cocinando, limpiando, fingiendo hacer cosas que necesitaban hacerse, pero la incomodidad persistía, como si no supiéramos cómo abordar lo que había sucedido. Fue como un acuerdo tácito que ninguno de los dos de nosotros mencionaríamos lo que había sucedido, al menos no todavía. Los dos estábamos demasiado asustados para enfrentarlo, demasiado asustados de lo que había sucedido, podría significar, pero a medida que pasaban las horas quedó claro que no podíamos evitarlo. Siempre el peso de la situación se cernía sobre nosotros. Como una nube oscura imposible, ignorar cada mirada, cada la pequeña interacción se sintió cargada con el recuerdo de lo que había sucedido la noche anterior y ninguno de los dos supo cómo hacerlo. Más tarde esa noche nos encontramos nuevamente en la sala de estar, sentados en lados opuestos del sofá. El silencio entre nosotros ensordecía el aire denso con palabras tácitas. No podía soportarlo más. Tenía que decir algo, tuve que romper el silencio antes de que me asfixiara. No sé a dónde vamos de aquí, yo dijo de repente, mi voz cortando el silencio. Pero no podemos seguir fingiendo que todo es normal porque es no. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos se enfocaron en algún punto invisible en la distancia cuando finalmente habló. Su voz era suave, casi resignado. Sé que ella dijo en voz baja, pero no sé cómo arreglar esto. Las palabras me golpearon más de lo que esperaba, al darme cuenta de que podría no haber una forma de arreglar esto, de que lo que había sucedido podría haberlo cambiado todo. Fue un aleccionador. Pensé que no quería pensar en lo que eso significaba, que no quería. Enfréntate a la realidad de que podría no haber una manera de volver a cómo eran las cosas. Yo tampoco, admití, mi voz apenas por encima de un susurro. Ella ha sentido con la expresión pensativa. Tal vez solo necesitamos algo de tiempo. Ella sugirió pensar en averiguar qué queremos los dos. No estaba segura de si el tiempo era la respuesta, pero era la única solución que teníamos en este momento. Sí, estuve de acuerdo en silencio. Tal vez el silencio se resolvió sobre nosotros una vez más, pero esta vez se sintió diferente. Había una finalidad y entendiendo que no podíamos avanzar hasta que nos hubiéramos tomado el tiempo de procesar todo, fue temporal. Haz una pausa por un momento para respirar antes de tener que enfrentar lo que venga después. Como la noche, nos sentamos allí uno al lado del otro, pero mundos aparte. La distancia entre nosotros nunca se sintió tan vasto y sin embargo todavía había una conexión tácita, un hilo. Eso nos unió, incluso si ninguno de nosotros sabía a dónde nos llevaría. Eventualmente ella se puso de pie rompiendo el silencio una vez más. Me voy a la cama, ella dijo en voz baja, su voz llevando un agotamiento que fue más allá de lo físico. Sí, yo también respondí, aunque sabía que dormir sería lo último en lo que pensaba ella. Se demoró un momento como si ella quería decir algo más, pero al final ella solo me asintió un poco y desapareció por el pasillo dejándome a solas con mis pensamientos. Me senté allí durante mucho tiempo después de que ella dejó el peso del día presionándome. No sabía qué me deparaba el futuro, no sabía cómo íbamos a navegar por esto extraña nueva realidad, pero una cosa era segura, nada volvería a ser lo mismo. Nuevamente habíamos cruzado una línea que no se podía cruzar. Entramos en un territorio que era más complicado que cualquiera de nosotros podría haberlo imaginado y ahora nos quedaba lidiar con el consecuencias. El silencio de la casa me envolvió como una manta pesada y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente en paz.